El doctor. Gracias, señor presidente. Bueno, me voy a disponer entonces a iniciar el alegato final de este juicio. Bueno, en primer lugar, en esta situación particular mía de ser de Tucumán y no de esta provincia y haber estado más de un año en este juicio, corresponde agradecer al tribunal y en particular a los empleados del tribunal la predisposición que han tenido siempre para poder facilitarme las herramientas de trabajo, ¿no? Especialmente al doctor Federico Mecena y al señor José Gómez, que han sido los principales destinatarios de mis solicitudes. También tengo que agradecer al señor fiscal, general, doctor Amad, y a su personal, porque la verdad es que hemos tenido un interés común y he podido trabajar en conjunto con ellos. Bueno, tengo que hacer algunas aclaraciones previas antes de iniciar concretamente con el alegato. Y la primera aclaración es la siguiente: este proceso, este juicio que ha traído a estos imputados acusados de 3 delitos: asociación ilícita, concusión y prevaricato, este último referido únicamente a quien fue juez del juzgado federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, ha tenido como sustento 9 causas judiciales. Pero resulta que de esas 9 causas judiciales, solamente una de ellas ha afectado a mis representados. Y en ese sentido, por esa razón, yo voy a limitarme cuando realice la acusación, que ya adelanto voy a pedir condena para todos los imputados por estos delitos, me voy a limitar a este interés, no interés, sino a este perjuicio que han sufrido mis representados por el accionar de todos los imputados. Pero a pesar de eso, la abundante prueba que se ha producido mezcla bastante las causas. Con lo cual yo voy a concentrarme en la causa conocida como la causa cabeza, FSA 8564 del 2014, pero eventualmente voy a hacer referencia a algunos elementos de prueba que han ido apareciendo de estas otras 8 causas que encuentro relación con el perjuicio sufrido por mis representados a manos de todos los imputados. Aclarado esto, voy a decir también que tengo la convicción de la responsabilidad penal de todos los imputados en todos los 9 hechos. No me corresponde alegar los 9 hechos, pero desde ya me voy a adherir por adelantado a lo que seguramente el fiscal va a coincidir en grandes rasgos con lo que seguramente voy a decir yo. Y si bien mi pedido de pena va a estar limitado a una sola de estas 9 causas, entiendo que corresponde pena para los 9, con lo cual me adhiero a todo lo que vaya a decir el fiscal en su alegato. La última aclaración que debo marcar tiene que ver concretamente con el caso que nos ha traído acá. Estamos ante un caso que tiene una particularidad especial, y es que estamos frente a un caso de corrupción. Hay 3 figuras penales establecidas en el Código Penal, que son la asociación ilícita, la concusión y el prevaricato, pero verdaderamente estamos frente a un caso de corrupción, y un caso de corrupción grave,
muy grave, excelentísimo tribunal, porque no es la corrupción de cualquier funcionario público, es la corrupción de un juez de la nación, de un juez federal. Y el juez federal es el último baluarte de la sociedad, es el último baluarte de la democracia. Cuando el Estado o los funcionarios del Estado avanzan sobre los particulares, nuestro último resguardo es el juez. Y si el juez es corrupto, estamos perdidos, señor excelentísimo tribunal, señor presidente del excelentísimo tribunal. Y este juez corrupto, acompañado de otros profesionales y miembros de su juzgado también corrupto, es una persona que tiene una capacidad especial, y es que ha cometido delitos que estaban dentro de su función pública, el de reprimir, investigar y reprimir. Es decir, que es una persona que tiene una capacidad especial, un conocimiento especial, ha estado 11 años frente al juzgado federal de Orán, un juzgado de frontera, como lo ha venido exponiendo en sus intervenciones, acá en esta audiencia, un juzgado de frontera, un juzgado con muchas causas, con una zona muy complicada y con muchos delitos, es decir, una persona que se especializó en investigar estos delitos, con lo cual ha conocido y sabe muy bien y supo muy bien qué hacer para ocultar su propia accionar delictivo. Y es con esa mirada que entiendo que este tribunal debe valorar la prueba, y con esa mirada es que yo voy a ir avanzando en el análisis de la prueba que entiendo que ha ido verificando los hechos que serán imputados. Para cerrar este punto, si bien Reynoso ha sido juez, ese conocimiento especial también lo han tenido los abogados imputados y también los empleados del juzgado. Es decir, que esta aclaración vale para todos los imputados. Bueno, dicho esto, vamos a recordar cuál fue la plataforma fáctica, es decir, cuáles fueron los hechos por los cuales los imputados se han tenido que defender, han ejercido su derecho de defensa, y cuáles son estos hechos que considero que han sido acabadamente probados durante este largo debate. En ese sentido, el hecho principal es el haber liderado Raúl Juan Reynoso, una asociación lícita, una banda de delincuentes, integrada por abogados y por empleados del juzgado, específicamente María Elena Esperdurán, Arsenio Eladio Gaona, Ramón Antonio Valor y René Alberto Gómez, los abogados, acompañada este grupo, esta banda, por Miguel Saavedra y César Julio Aparicio, ambos empleados del juzgado, que eventualmente y en algunas ocasiones recibieron la colaboración de la hermana de Julio César Aparicio, con el objeto de ocultar bienes que habían obtenido de su accionar ilícito. Esta banda, el objetivo de esta organización era la manipulación de actuaciones judiciales del juzgado de Orán para obtener de manera ilegal fuerte suma de dinero exigida a los imputados y procesados presos o no, a cambio de resoluciones judiciales ilegales
para poder liberar a personas detenidas, beneficiar a imputados y procesados, y en ocasiones, con procedimientos armados, y redistribuir y restituir estos bienes secuestrados, todo a cambio de sumas de dinero. Acá esta querella va a tener una pequeña alteración con la plataforma fáctica que ha establecido la Fiscalía. Hemos coincidido, salvo en la cuestión de que desde la querella hemos entendido que ha habido manipulaciones de causas, que ha habido investigaciones, y sobre eso me voy a explayar, la causa Cabeza, que es la que me ocupa, no solo que ha beneficiado a delincuentes, narcos en general, dándoles libertades, en forma ilegal, restituyéndoles bienes, dinero secuestrado, todo a cambio de fuertes sumas de dinero, sino también que han manipulado investigaciones, han generado investigaciones, han falsificado elementos de prueba para lograr privar de la libertad a algunas personas inocentes de esos delitos y lograr así sacarle fuertes sumas de dinero. Y que ese ha sido el caso por el cual mis clientes han sido víctimas. Y mis clientes son Bruno Mazzone y Pablo Meneses, quienes fueron privados de la libertad por orden del líder de esta banda, el ex juez Reynoso, y también Martín Abella y Marcelo Mazzone, que no llegaron a estar privados de libertad, pero sí fueron indagados en el marco de la misma causa. Esta querella, en su requerimiento de elevación a juicio, esto que estoy diciendo lo hemos dicho textualmente de la siguiente manera: con la pantalla de la actividad jurisdiccional lícita, este grupo inició su despliegue criminal liderado por el ex magistrado, quien, aprovechando su actuación en las causas en trámite ante el juzgado que encabezaba, exigió dinero y otras dádivas en provecho propio y de los demás integrantes de la asociación, a cambio de dictar resoluciones favorables a personas imputadas de conducta de narcocriminalidad. Así lo habíamos escrito en el requerimiento y es lo que expresé hace instantes. Y este grupo además actuó manipulando investigaciones penales con el objeto de encarcelar, con apariencia de legalidad, a personas que luego serían inducidas, obligadas a pagar alta suma de dinero para recuperar su libertad, e incluso con el secuestro de bienes de importante valor económico para también lograr obtener dinero a cambio de su restitución. Bien. En la causa Cabeza, FSA 8564 del 2014, mis representados, los bienes de mis representados y su libertad y la tranquilidad de su familia quedó a merced de la banda integrada por todos los imputados, aunque en el caso Cabeza han tenido una descollante actividad algunos de ellos y que ahora vamos a empezar a analizar esta cuestión. Entonces, voy a alterar un poquito el orden que yo había establecido y me voy a meter de lleno en la causa Cabeza y en el perjuicio sufrido por mis representados. Bueno, esta causa, caratulada Cabeza, Iván Edgardo y otros, expediente de FSA 8564/2014, se inicia de una manera muy particular, casi fortuita, una cuestión fortuita que la hemos visto y la he podido ver y encontrar en algunas de estas otras 9 causas, e inclusive en esta misma causa por la cual termina la banda llegando a este juicio. Es muy curioso cómo esta causa
la causa Reynoso se inicia, ¿no? Se inicia con las primeras hojas, uno lee y parecería ser que una noticia de un diario en donde lo nombra Resnick, genera que Resnick y algún empleado o funcionario del juzgado de Orán, no lo nombra Reynoso en la nota, entonces eso genera que Reynoso él solo haga una actuación que luego la manda a Bruno y qué sé yo, y en algún momento se le va de las manos. En su discurso permanente, Reynoso aquí ha dicho, yo inicié esta propia causa. En realidad uno lo lee y cuando uno analiza un poquito, no pareciera ser que él se inicia su propia investigación. En realidad pareciera, por lo que uno lee, que lo que está haciendo es una investigación contra Resnick. Pero claro, después se ve que se le fue de la mano esta investigación. Así, hay varias causas que empezaron así, y esta tiene alguna particularidad. Esta causa tiene ¿cómo empieza esta causa? Hay una actuación de Gendarmería Nacional, una constancia de Gendarmería Nacional, en donde los gendarmes dicen que en un control de ruta paran una camioneta que venía conducida por nuestro representado Pablo Meneses, y que en el interior de la camioneta, debajo de la alfombra de uno de los asientos, tenía la suma de 300.000 pesos. No había ninguna modificación en la estructura del auto, así que venía medio puesto así nomás el dinero. Y también consta acá que Pablo Meneses, manifiesta que ese dinero era para ir a comprar animales vacunos. Meneses, como lo hemos escuchado decir, declarar de él, se dedica al negocio de la carne, es matarife, tiene varias carnicerías, su familia entera se dedica a eso. Bueno, el gendarme, dice, lo retienen, le secuestran el dinero, lo mantienen un rato ahí sentado a ver qué hacer, y el gendarme le llama la atención una conversación de Meneses por teléfono con alguien del otro lado, en donde al gendarme le llama la atención, lo voy a leer textualmente, la conversación dice, la transcripción que hace el gendarme dice: hola loco, no vamos a poder concretar el trato, me agarró Gendarmería, ya te dije que estaba cantado, ahora estoy preso, bueno, después hablamos porque me quedo sin batería, o acá pido para cargar y te llamo, hablamos después. Esta conversación, más los 300.000 pesos secuestrados a estos gendarmes, les llama la atención y ellos consideran que Meneses se podría dedicar al narcotráfico. Entonces, que en vez de ir a comprar vacas o carne, animales para faenar, iba a comprar cocaína o alguna cosa por el estilo. Entonces, requieren al juez Reynoso el inicio de una investigación, y Reynoso, la foja 5, dicta una sentencia en donde autoriza a que se inicie esta investigación. Bueno, esta investigación se inicia de esta manera, va avanzando esta investigación, lo investigan mucho a Meneses, hay unas prórrogas de la investigación, escuchas telefónicas, Gendarmería avanza mucho, tiene un cuadro muy claro del ámbito familiar de Meneses, de sus actividades económicas, hay fotografía, informe de su carnicería. Igualmente, los gendarmes sospechan mucho de esta actividad de Meneses, están convencidos que él en realidad, en vez de dedicarse al negocio de la carne, se dedica al narcotráfico. Avanzan bastante en esa cuestión. Entonces tenemos todo un cuerpo de estas investigaciones, un primer cuerpo, tenemos un segundo cuerpo con todas estas investigaciones, prórrogas, pedidos al juzgado de Orán, Reynoso, pedidos que son concedidos. La verdad que desde mi punto de vista, con la lectura de las justificaciones, para mí no había una justificación clara de investigación, pero bueno, avanza esa investigación. Entre las conexiones de Pablo Meneses aparecen algunos de mis otros representados. Aparece Bruno Mazzone.
Bueno, cuando ha venido Bruno acá y han declarado, él nos ha contado claramente que él trabajaba junto con Pablo Meneses en el negocio de la carne. De hecho, Bruno Mazzone nos ha contado a todos nosotros que él actualmente tiene carnicería, continúa con ese negocio de la carne. Bueno, Bruno Mazzone resulta que es hermano de Marcelo Mazzone. Y Marcelo Mazzone, que en Tucumán también tiene carnicería, también se dedica al negocio de la carne, aparece en todas estas investigaciones de Gendarmería Nacional. También aparece en estas investigaciones de Gendarmería Nacional Martín Abella, José Martín Abella, que es primo de Marcelo Mazzone y de Bruno Mazzone, que no lo conoce a Pablo Meneses, o lo conoce muy de referencia. En las investigaciones de Gendarmería tampoco Gendarmería establece una conexión directa entre Martín y Pablo Meneses, pero sí tenemos todo una investigación con respecto a esto, muy particular, muy detallado. Está toda la familia de Martín, está el yerno, y toda una familia que se dedica al negocio de la carne en Tucumán. Hemos escuchado aquí a Martín contarnos que él tiene un matadero en Lules, que también se dedica al negocio de la carne. Si toda esta gente se dedica al negocio de la carne, Gendarmería sospechaba mucho y estaban convencidos que estábamos frente a narcos traficantes. También aparece en esta investigación Iván Cabeza. Hay conversaciones telefónicas entre ellos, entonces bueno, ahí Gendarmería va armando toda una cuestión con este grupo. Y a foja 620 de la causa Cabeza, a foja 620, en uno de los informes de Gendarmería, eso es el cuerpo 4, aquí está marcadito, en estos informes de inteligencia de Gendarmería, bien completo, dice textualmente, conforme, el último párrafo de la foja 620, conforme consta en las transcripciones de los diálogos de interés del abonado interviniente número 387-844-3548, en uso por el ciudadano Iván Edgardo Cabeza, plasmados en un informe producido por el comandante Faustino Omar Meabrio, existe un riesgo grave e inminente de que el señor Iván Edgardo Cabeza atente contra la integridad física e incluso la vida de funcionarios de la Administración Pública Nacional, entre ellos personal de la AFIP, de Gendarmería y de la propia Justicia Federal. Por lo que a fin de evitar que se materialicen las intenciones que tendría el causante con respecto a lo referido precedentemente, habría que considerar la posibilidad de que se proceda en forma preventiva a la detención del ciudadano Cabeza. El párrafo siguiente, que ya está en foja 620 vuelta, dice: de las mismas transcripciones de las comunicaciones del abonado, el número de Cabeza, surge que el ciudadano Iván Edgardo Cabeza habría sido advertido que está siendo investigado, lo que pone en riesgo el éxito de la totalidad de las tareas investigativas desarrolladas hasta el momento, por lo que solicito al señor jefe quiera tener a bien contemplar la posibilidad de solicitar al magistrado interviniente que, en caso de ordenar la detención del ciudadano Cabeza en el marco de la presente causa, también disponga el allanamiento de los siguientes domicilios con la finalidad de confirmar o desvirtuar las comisiones de hechos delictivos relacionados al narcotráfico y delitos conexos por parte de las personas investigadas. Y piden un montón de allanamientos que son los que finalmente se realizaron, entre los que están los domicilios de todos nuestros representados y muchas otras personas más, y también el de Cabeza. Tenemos aquí, hasta acá, con el expediente y mechando estas constancias del expediente, con ya algunas declaraciones que han venido pasando, este informe es firmado por Ángel Ramón Aguilar, primer alférez, en ese momento, jefe GOUP, dice, GUPE,
52 Tartagal. Bueno, Aguilar vino y declaró aquí, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que hay una investigación disparada por Gendarmería porque encuentran una suma de dinero determinada de una persona que no le creen que se dedica al negocio de la carne y a partir de ahí, pensando que es un narcotraficante, despliegan toda una investigación gigantesca en donde establecen un montón de relaciones con personas, siempre los gendarmes pensando que se tratan de narcotraficantes, vinculando todo esto a Cabeza. Cabeza se entera, no sabemos muy bien cómo es que se entera Cabeza, y produce una supuesta amenaza. Esto lo hemos escuchado del propio Cabeza, hemos escuchado a Reynoso hablar de esta supuesta amenaza y también hemos escuchado a muchos de estos gendarmes que han venido y han declarado en este juicio hablando sobre esta supuesta amenaza. Y estoy usando la palabra supuesta amenaza porque técnicamente no ha sido una amenaza. La amenaza debe ser dirigida desde una persona, el sujeto activo de la amenaza, el que profiere la amenaza, ¿verdad? Y destinada y escuchada por el sujeto pasivo, el amenazado. En este caso se trata de una conversación telefónica, eso nos ha quedado claro con todos los testigos que han venido y han pasado por acá, inclusive las transcripciones que las hemos leído en algún momento del debate. Se trata de una comunicación telefónica entre Iván Cabeza con alguien más, alguien relacionado con él, en donde está excesivamente enojado y ahí dice, lo voy a matar a este, lo voy a matar al otro. Iba a matar a media humanidad, lo mataba a Reynoso, lo mataba al de aduana, que ahora no me acuerdo cómo se llama, lo mataba a Martín Abella, mataba a varias personas en ese enojo enorme. Bueno, eso es lo que dispara los allanamientos. Allanamientos que terminan con la detención de Iván Cabeza, es decir, una orden de allanamiento y orden de detención emanada de Reynoso, donde terminan con la detención de Iván Cabeza, de Pablo Meneses, de Bruno Mazzone y otras personas más. Toledo y alguno más que a esta querella no les interesa en este momento. Bueno, tenemos este panorama, tenemos estos elementos de prueba. Hay escuchas telefónicas, si uno se sienta y se pone a leer los 6 cuerpos hasta el momento del allanamiento, tenemos escuchas telefónicas en donde están hablando de carne, hablan de carne y qué sé yo. Los gendarmes sospechan mucho de esas conversaciones de carne, hablan de vacas por ahí. Algún gendarme, cuando vino a declarar, nos dijo que en la experiencia de ellos, cuando hablan de vacas, hablan de cargamentos de cocaína y cosas por el estilo. Bueno, se realizan estos allanamientos, muchos allanamientos en la provincia de Tucumán, en la provincia del Chaco, en la provincia de Salta, no me acuerdo si también en Jujuy, hubo alrededor de 40 allanamientos, y del producto de todos los domicilios allanados se secuestraron mucha documentación relacionada al negocio de la carne, documentación de vehículos, documentación que tiene que ver con giros comercial, compra y venta de bienes, sumas de dinero, pesos, dólares, euros, distintas sumas en distintos lugares, y casi nada de droga. Hubo una plantita chiquitita de marihuana en Tucumán y una cantidad insignificante de gramos de cocaína en poder de Iván Cabeza, que obviamente era para consumo. Bien, con todos estos elementos y con la gente detenida, Reynoso hace 2 cosas. Por un lado, sale a la prensa, se exhibe, se muestra como una víctima del monstruo Iván Cabeza. Iván Cabeza, que es un tipo que tiene una personalidad bastante particular, lo hemos visto aquí, bastante enojado cuando ha venido a declarar. Entonces hace eso, hace una gran movida de prensa, se filtra la conversación telefónica
de la supuesta amenaza, que en realidad es una descarga de bronca de Iván Cabeza con otra persona, con un amigo o el contador de él o alguna otra persona, esa descarga de bronca en donde también la quería matar a su propia esposa. Hace eso, le da una publicidad muy importante y avanza con la investigación, tomándoles una declaración indagatoria a todos los detenidos. Esa declaración indagatoria es un acto procesal que luego fue nulificado por la Cámara. Todos los que estamos acá, incluso los imputados, tenemos en claro que cuando a una persona se le toma una declaración de autores, se le hace conocer un hecho que se le atribuye, ese hecho que se le atribuye va a tener una traducción en un tipo penal, en un delito, y que debe indicársele la circunstancia de tiempo, modo y lugar, claramente, de ese hecho que se le atribuye, y además se le tiene que exhibir las pruebas. Bueno, cuando uno lee el acta de declaración indagatoria, parece un resumen del expediente. Pero no empieza ese resumen del expediente, ese relato, ese cuento, que termina siendo la declaración indagatoria, no empieza con la foja 01, en donde el gendarme lo pilla a Masoné, a Pablo Meneses, con los 300.000 pesos, se iba a comprar vaca. No, empieza con un relato de un tal Negro Coca, Negro Quiroga, otra causa distinta, y hay una melange, una cosa tan extraña, tan enrevesada, que la verdad es que hay que hacer un esfuerzo muy grande para poder tratar de entender qué cosa es lo que se les imputa. No solamente a los que estaban detenidos en ese momento, que a mí ahora me interesa hablar de Iván Cabeza, de Pablo Meneses y de Bruno Massone, sino también luego que son traídos en libertad Martín Abella y Marcelo Massone. La imputación es la misma, y hay un párrafo en donde dice que se los acusa de formar parte de una banda dedicada al narcotráfico, al lavado de activos, a una serie de... el Código Penal entero tirado así sin ningún tipo de sustento ni nada. Bien, resulta que Pablo Meneses, desde el primer momento, es defendido por la imputada, la aquí imputada, Esper Durán. Bruno es defendido por abogados tucumanos y algunos abogados de acá, entre ellos Romano, que acabamos de escuchar la declaración de Romano. Romano hace referencia a esto que yo estoy hablando en este momento también. Martín Abella, que estaba en libertad, lo atiendo yo lo asisto, me vengo de Tucumán para Orán y lo asisto en ese momento, acompañado de mi colega el doctor Diego Quintana, y Marcelo Massone es asistido por el doctor García Viagos. Bueno, ¿qué pasa con eso? Martín Abella y Marcelo Massone declaran al mes de los allanamientos, digamos, se le toma la declaración indagatoria, esta que acabo de referir, y jamás, nunca más se resolvió su situación procesal. Nunca más. Ellos estaban en libertad. Tenían montones de vehículos secuestrados. Marcelo tenía fuertes sumas de dinero secuestrada. Habían entrado a la caja de seguridad del banco donde él tenía algún dinero que correspondía a su giro comercial y dinero de su hijo y dinero de otras sumas importantes de dinero ahí, se la secuestran. Martín también le secuestran algo de dinero, no tan importante como Marcelo, muchos bienes, varios vehículos, computadoras, toda la documentación de su es decir, un secuestro muy grande, muy enorme, que obviamente les ha causado un problema en su actividad comercial.
lo hemos escuchado a Marcelo acá, lo que le ha podido transmitir al tribunal de su situación personal, de su situación de salud, no la voy a repetir, pero ha sido muy claro, muy elocuente en ese sentido. Mientras tanto, los tenía detenidos a Pablo Meneses, a Iván Cabeza y a Bruno Mazzone. Bien. Iván Cabeza era defendido en ese momento por el doctor Arancibia. Y bueno, ¿qué hacen los abogados defensores? Hacen dos cosas los abogados defensores. Primero, apelan la sentencia de procesamiento con prisión preventiva, que es la consecuencia de la indagatoria de los que estaban presos, la apelan, pero no la apelan todos. La abogada Esper Durán no apeló, se olvidó de apelar, o no quiso apelar. Pero la doctora Esper Durán no apela el procesamiento con prisión preventiva de Pablo Meneses, no lo apela. Los abogados de Bruno sí, y el abogado de Iván sí lo apela. Y acto seguido, los tres, en fechas distintas, presentan pedido de excarcelación e incidentes de excarcelación. Esta descripción que estoy haciendo de hechos está documentada en la causa Cabeza, FCA 8564 del 2014. Bueno, y entonces vemos que la suerte de estos incidentes de apelación es muy variada, muy distinta. Hay una curiosidad que sucede aquí, y es la siguiente. Esta causa se inicia con la investigación de Pablo Meneses. Lo empiezan a investigar Pablo Meneses y encuentran un círculo grande de personas alrededor de Pablo Meneses. Y después, cuando vienen todos detenidos, entre ellos Iván Cabeza, al que se lo indica como el jefe de la asociación ilícita, de la banda de narcotraficantes, lavadores de dinero y 3/4 del Código Penal, es a Iván Cabeza, ¿no? Y en la indagatoria y en la imputación, Pablo Meneses y Bruno Mazzone quedan igual, en igualdad de condiciones. Bueno, ¿qué es lo que opinamos todos los abogados cuando asistimos a nuestros clientes? Que imputados en igualdad de condiciones, lo que el juez decida con uno va a tener que hacer lo mismo con el otro. No en la República Libre del juzgado de Orán, del juzgado federal de Orán. No. Ahí hay un código procesal particular, un código muy particular, que, a modo de anécdota, les cuento que cuando yo llegué a Orán a asistirlo a Martín Abella, se me advirtió sobre eso. Cuando yo llego, les digo a Martín, mirá Martín, vos tranquilo, porque no tenés ninguna posibilidad de quedar preso. Así, tal cual las cosas han pasado, no han ido a tu casa con orden de allanamiento, con lo cual no hay ninguna posibilidad de que vos declares y quedes detenido. Bueno, personas conocidas en Orán me han dicho, no, estás equivocado, puede pasar cualquier cosa en el juzgado de Orán, y de hecho eso es lo que pasó, cualquier cosa. Y entonces ahora tenemos un paralelo de los incidentes de excarcelación. Miren, tenemos el de Bruno, acá, que lo presenta el doctor Juan Manuel Martín. Tenemos el de Pablo Meneses, que lo presenta María Elena Esper Durán. Y tenemos el de Iván Cabeza, que lo presenta, este es otro, de Iván Cabeza, que lo presenta el doctor Marcelo Arancibia. Bueno, los tres en paralelo, uno al lado de otro. Vemos primero el de Pablo. Pablo, la doctora María Elena Esper Durán, presenta pedido de excarcelación de 5 fojas el día 11 de junio del 2015. El día 12 de junio del 2015, el 11 de junio era un jueves. El 12 de junio del 2015, que era un viernes, le decretan ese escrito rápido. Acá hemos hecho un montón de testigos que nos han dicho que la mora era gigantesca y tremenda. La verdad que la mora era tremenda, yo la he sufrido.
a la mora con mis clientes en libertad en esta causa. Tanto es así que nunca resolvieron la situación procesal ni de Martín ni de Marcelo. Bien. Los oficios, un decreto de rigor, salen los oficios. Hay una vista al fiscal. Esta vista la contesta el fiscal el día 16 de junio. ¿Y qué dice el fiscal acá, que es el doctor Valencia? Él pide un previo. Dice, antes de opinar, quiero que me cumplan con algo. Que decía, ante dictamen de beneficio, solicito por la abogada defensora de Meneses, estimo el suscrito que previo evacuar la vista, se agreguen los antecedentes actualizados de la división judicial de la Policía de Salta, el Registro Nacional de Reincidencia, pide antecedentes para poder opinar. Bueno, hay una serie de cosas y resulta que el día 16 de junio, el mismo día que opina Valencia, no sé si han puesto la hora de la sentencia aquí, no la han puesto la hora, sí podemos saber que Valencia, tampoco le han puesto la hora a Valencia, no sabemos quién ha presentado primero, quién ha hecho quién primero, pero hay una sentencia que tiene la sigla RRS, que podríamos presumir que es Romina Reynoso Sosa, una sentencia en donde conceden el beneficio de la excarcelación bajo una caución de 1 millón de pesos. Eso con fecha 16 de junio. Bien, muy bien. Un escrito presentado, un cese de detención, ¿verdad? Un cese, una excarcelación, prisión preventiva. Un escrito presentado el día 12 de junio, es resuelto de manera favorable el día 16 de junio. Jueves 12, viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16. Bueno, todos los empleados nos han dicho que trabajan mucho, sábado y domingo, un juzgado que trabajaba mucho, evidentemente. Bueno, las comunicaciones y los oficios ese mismo día salen por fax. Acá no tenemos bien cuándo recupera la libertad Pablo, pero Pablo nos contó cómo fue. Y aquí tenemos un acta de la caución. También es bien curioso lo de la caución, ¿no? Porque él recupera la libertad y después, ya en libertad, el 25 de junio va al juzgado y presta la caución. También es muy particular. Ojalá en Tucumán la justicia penal funcione así. Tendríamos menos problemas nosotros. Pero el 24 de junio el fiscal federal, el doctor Valencia, plantea la nulidad con apelación en subsidio de esta resolución. Este es el destino de el incidente de excarcelación de Pablo Meneses presentado por Esper Durán, que era su abogada desde el inicio. Vemos qué pasó con Iván Cabeza. El escrito de Arancibia es presentado el 15 de mayo. El 15 de mayo. Antes, ¿verdad? El mismo día 15 de mayo le decretan, están los oficios con las comunicaciones vía fax. La vista del fiscal evacuada también el día 26 de mayo, muy rápido todo, pero el fiscal no está de acuerdo con la excarcelación. Y entonces tenemos el 1 de junio una sentencia en donde Reynoso niega la excarcelación. Las comunicaciones de rigor, otra vista, y ese es el destino del incidente de Iván Cabeza. Pero bueno, Iván Cabeza es el jefe de la banda, por ahí. Pero ¿qué ha pasado con Bruno? Con Bruno, que lo defendían abogados tucumanos y otros, romanos. Bruno, el abogado de Bruno, que es el doctor Martín, Juan Manuel Martín, presenta un escrito de varias hojas también el día 18 de junio. El 18 de junio. Y el 16 de junio le concedieron a Pablo la libertad. 2 días después
el doctor Martín pide la libertad de Bruno, que tiene las mismas condiciones. ¿Qué hubiese dicho yo si soy Martín? Bruno, quédate tranquilo, ya recupera la libertad. Y eso es lo que nos contó Bruno cuando vino acá. Nos contó Bruno, nos contó Marcelo. La familia de Bruno esperaba que pase eso. Bueno, es completo el escrito del doctor Martín, acompaña una tasación de inmuebles que él ofrece, se apura, ¿no? Ofrece una garantía, un inmueble importante, escritura y qué sé yo, un montón de cosas. El 22 de junio le decretan, también bien rápido, el decreto con los trámites de rigor, ¿verdad? Tenemos los oficios, todo por fax, muy bien. Parecería que acá no existiese la mora. ¿Quién habló de mora, no? Bueno, y el 23 de junio opina, el doctor Valencia, el fiscal, opina diciendo no le den lugar. Y el 25 de junio tenemos la sentencia de Reynoso donde deniega la excarcelación. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá tenemos algunas otras cosas que tenemos que ir relacionando, otras pruebas que se han ido produciendo en este debate. Tenemos la declaración de Pablo. Pablo vino acá, nos contó que Esper le había dicho, acá si no se paga no se recupera la libertad. Pablo nos contó que él decidió pagar la suma de 500.000 pesos en ese momento, $500.000 de pesos. Se le había indicado a Pablo, le indicó Esper que Pablo debía pagar $500.000 de pesos que estaban destinados al juez federal Reynoso para que él recupere su libertad. Pablo avanza en ese sentido, junta el dinero, le pide a su hermano Gustavo Meneses. Gustavo vino para acá y nos contó cómo fue. Nos contó cómo juntó el dinero, que fue 2 veces, que primero le llevó 200.000 pesos o 300.000 pesos, que se lo llevó a la casa de Esper, que la acompañó a Esper al juzgado, nos describió el juzgado, contó la cantidad de fajos que le había puesto, cómo había puesto los fajos en el bolso, que Esper entró al juzgado con el bolso, que él fue detrás de Esper, se metió en el pasillo, se mete a un costadito al baño y Esper pasa derecho a la oficina de Reynoso, sale y le muestra, mira, che, ya no está la plata acá. Faltan los otros 200.000 pesos y Pablo recupera su libertad. Y Pablo cuando se está yendo le dice a Bruno, porque son amigos Pablo y Bruno, también lo han declarado y nos contó acá, hay que pagar. Y Bruno no, que yo no voy a pagar, que no hay que pagar, que mi abogado me han dicho, que yo ya salgo, que mañana salgo, que sí, que sí. Claro, a los 2 días hubiese debido salir. Y no sale Bruno. No recupera la libertad Bruno. Tenemos otro elemento importante que nos cuenta Pablo y que ese elemento importante también lo cuenta Pablo Meneses y también lo cuenta Gustavo Meneses. Y ese elemento importante es que cuando le dicen a Esper, claro, Pablo va y le dice a Esper, che, Bruno va a recuperar la libertad y no ha puesto 500.000 pesos como tenía que poner yo. Y Esper dice, no, se pone del moño Esper. Hace un par de llamados, no va a recuperar la libertad. Y de hecho no la recuperó. Habló con el tío. El tío era Reynoso. Y entonces después, ¿qué pasó? Desesperado Bruno le pide ayuda, por favor, quiero salir, quiero pagar, ¿qué hago? Bueno, vamos a preguntarle a Esper. Y ahí son coincidentes Pablo, Gustavo, Meneses, en donde hablan con Esper, y Esper dice, no sé, el tío está enojado. Y ahora vamos a ver si el tío quiere o no quiere. Bueno, finalmente el tío se apiadó y le pidió otro $500.000 de pesos a Bruno para que recupere su libertad. ¿Y qué nos cuenta Bruno? Que juntó el dinero desesperado, Pablo lo ayudó, vendieron cosas, vino Marcelo Mazón, hermano de Bruno, nos contó que juntaron el dinero, le pidieron a Martín vino, declaró que juntaron el dinero con su padre, que es tío de Marcelo y de Bruno, Cacho Abella. Juntaron el dinero, lo que pudieron juntar entre la familia Abella para sus primos masones, y el otro poco lo puso Pablo Meneses, que tuvo que recurrir a prestamistas, tal cual nos lo contaron, y que luego Bruno tuvo que ir devolviendo. Bruno nos contó esto también.
Entonces tenemos los testimonios coincidentes de Bruno, de Marcelo, de Pablo, de Gustavo, de todos los que tuvieron que atravesar toda esa circunstancia en ese sentido. Bien, ponen los 500.000 pesos. Paralelamente a esta historia, a todo esto que va aconteciendo, tenemos lo que iba pasando con Iván Arancibia, que es un abogado muy conocido y un abogado con muchos años de ejercicio de la profesión. Muy rápidamente Arancibia inicia el incidente de excarcelación, se lo deniegan también muy rápidamente, y Iván Cabeza, cuando vino acá nos contó, él ya sabía que tenía que pagar, ya habían escuchado en el escuadrón, ya habían escuchado a otros presos, y acá se nos suma otro testigo muy interesante y muy importante, que es un testigo de las otras causas, de las 8 que no tienen que ver, pero que de repente aparece en escena, Sousa Natalia. Sousa Natalia aparece, viene y declara y cuenta lo mismo que ha contado Cabeza. Tuvo esas conversaciones. Luego Pablo Meneses vuelve a verlo a Sousa Natalia, muy angustiado Sousa Natalia. Sousa Natalia es otra víctima de la banda liderada por Reynoso. Cuando declaró aquí Sousa Natalia, fue una declaración muy larga, claro, era muy tedioso y dificultoso escucharlo, porque encima, bueno, un brasilero que habla de este portuñol, entonces uno... Y el hombre que quería contar lo que le había pasado a él, quería contar lo que le había pasado a él. El señor fiscal en un momento le dijo y le hizo saber, señor Sousa Natalia, sepa usted que usted está sobreseído de la causa esta, por la que usted lo han detenido 2 veces, lo han detenido en 2012, después lo han vuelto a detener en 2015, usted está sobreseído. Y no ha entendido, o lo ha entendido, pero él necesitaba contarlo. Y entre todo esa historia que él sacó de adentro suyo, nos contó todos estos detalles, que terminan siendo coincidentes con lo que nos ha contado Pablo Meneses, Bruno Mazzone e Iván Cabeza. Tanto es así que Arancibia lo defiende en algún momento a Sousa Natalia, porque Iván le recomienda a Sousa, che, agarra a mi abogado. Todos estos elementos testimoniales vienen a acompañar la prueba documental del propio expediente y de los incidentes que estoy describiendo. Entonces tenemos esta situación. Y claro, Iván Cabeza, que lo hemos visto claramente con su temperamento y su personalidad aquí, dijo, yo no voy a pagar. Iván Cabeza no pagó, efectivamente no pagó Iván Cabeza. ¿Quiénes pagaron? La esposa de Iván Cabeza y la hermana de Iván Cabeza, desesperadas por esta situación. Juntaron 100.000 pesos y ahí entra a jugar el Tara Flores era, ¿no? El Tara. Y ahora cuando aparece el Tara, tenemos otro elemento más. Resulta que el Tara había quedado preso también a mano del juzgado de Reynoso. Lo habían encontrado con una buena cantidad de kilos de marihuana. ¿Y qué nos cuenta Iván Cabeza, la esposa de Iván Cabeza, Silvia Chami, la hermana de Iván Cabeza, Silvina es la esposa y Silvia es la hermana, que en ese momento habían puesto 50.000 pesos, Iván le había dado 50.000 pesos al Tara, le había mandado al Tara, para que a través de Gaona le paguen al tío y el Tara recupera la libertad, y el Tara recuperó la libertad, a pesar de que lo hubiera encontrado como 40, 50, 15, 20 kilos de marihuana. Vamos viendo, excelentísimo tribunal, cómo todas las historias terminan entrelazándose y mostrándonos que todos los imputados de acá efectivamente formaron un grupo de personas, una banda de corruptos delincuentes que utilizaron la justicia federal de nuestro país para hacerse de sumas importantes de dinero. Estos testigos, además, nos han ido dando otros datos, que yo los voy a mencionar muy someramente, porque el señor fiscal
no tengo ninguna duda que va a ser muy detallista, porque ya tiene que ver con las otras causas. Había narcos, verdaderos narcos, con cientos de kilos de droga, detenidos por Reynoso, que recuperaban la libertad. ¿Cuál era la herramienta para avanzar con esta libertad, digamos? Porque acá tenía que haber una apariencia de legalidad. Es juez, investiga, sabe, conoce el código, aunque había un código bien particular ahí, en Orán. La excarcelación de oficio. Una cosa que, bueno, yo tengo algunos años de ejercicio de la profesión, no tantos, pero yo nunca lo había escuchado. Y de hecho un montón de testigos acá, los defensores oficiales y muchos abogados, a quienes les hemos preguntado sobre esta cuestión de las libertades de oficio, nos han dicho lo mismo. No existe la libertad de oficio en ninguna otra jurisdicción más que en la República Libre del Juzgado Federal de Orán. Había. Ya esa república ha sido conquistada por la República Argentina, finalmente, pareciera ser. Y es la excarcelación de oficio. ¿Y qué pasó en la causa FSA 8564 del 2014? Aparece esa herramienta, la excarcelación de oficio. Bueno, este es un incidente que es FSA 8564-2014-9/CA1, y este expediente, a Fojas 1, dice: Orán, 10 de julio del 2015, y visto incidente de excarcelación de oficio, considerando, es una sentencia, esto es una sentencia, hay algunos considerando, resuelvo conceder el beneficio de excarcelación de oficio bajo caución personal de 1 millón de pesos a Cabeza Edgardo, Mazzone Bruno Maximiliano, libre de oficio, bla, bla, bla. Foja 4, la sentencia de vuelta, así que la tenemos duplicada, repetida. Son dos originales, las firmas no son fotocopias, son dos originales, algunos oficios. Y de repente, una apelación de Valencia. Claro, resulta que al tío se le había ocurrido sacar una sentencia de repente. Bueno, excarcelación de oficio. Que nosotros, en nuestro sistema, tenemos muy en claro que una persona acusada de un delito debe permanecer en libertad, el principio de libertad, y que ese principio de libertad cae solamente en algunas excepciones, y que esa detención preventiva, que es antes de la sentencia, tiene un límite en el tiempo, y bueno, y no puede ser más de 2 años. No puede ser más de 2 años. Bueno, habrán pasado 2 años y estaban presos. No, señor. No, señor. La sentencia de libertad de oficio, de excarcelación de oficio de Iván Cabeza y de Bruno Mazzone tiene fecha 10 de julio del 2015. Y resulta que el 25 de junio del 2015 se le deniega la excarcelación a Bruno Mazzone en menos de 10 días, 11 días. Tenía anotados los días por ahí. 11 días después. ¿Qué ha pasado en el medio? ¿Hemos encontrado prueba nueva? No, excelentísimo tribunal. No hay una sola prueba nueva en este expediente hasta el año 2018. No hay una sola prueba agregada a este expediente después de los allanamientos hasta el año 2018, lo que ya me voy a referir a continuación. No hay nada nuevo, no pasó nada en los 11 días. Bueno, en realidad sí ha pasado algo. Han pasado 600.000 pesos de razones, 500.000 pesos pagados por Bruno Mazzone y 100.000 pesos pagados por la familia, la hermana y la esposa del señor Iván Cabeza.
A Iván Cabeza le pasaron un poquito más de 11 días, porque recordemos que el primero en denegar, en mayo, ha sido el caso de él. ¿Qué explicación nos da el tío de esta cuestión? Bueno, yo en la feria me pongo a ver qué voy a hacer, porque tengo muchos presos, hay mucho trabajo, tengo abarrotado. Y entonces, bueno, claro, 11 días después ya era la feria, ¿no? Cuando yo lo escuché al tío Reynoso decir eso aquí, se me vino a la cabeza la escena de la película La lista de Schindler, cuando el nazi dice, te perdono, te perdono, te perdono. Y a la media hora le pega un tiro al niño que había lavado mal la pileta, la bañadera de este jerarca nazi. Eso es lo que pasó acá. Escándalo público, esta causa que aparece, se desprende. Pero hay otra cosa que me la estaba olvidando. Y es, hay algo más que pasa en esos 11 días, además del dinero puesto por Bruno y por la mujer y la hermana de Iván. Y es que Bruno cambia de abogado. ¿Qué hace Romano? Recién se nos ha leído lo que ha dicho Romano. Romano da una explicación ahí, dice no sé qué, me han cambiado, no sé, renuncio. Romano hace algo antes de renunciar, excelentísimo tribunal. Romano, a fojas 2191 del expediente principal, el día 26 de junio del 2015, renuncia a la defensa efectivamente. Pero antes, el 22 de junio, fojas 2178, Romano desiste de la apelación que había planteado Bruno a su prisión preventiva, a su procesamiento con prisión preventiva. El código dice que para poder desistir de esa apelación tiene que ir la firma del preso. En ese escrito no está la firma, se lo tiene por desistido de después. Desiste, renuncia, le dan la libertad. Un mes después aparece Esper Durán con un escrito asumiendo la defensa de Bruno, ya estando en libertad Bruno, en un escrito bien curioso, ¿no? Está a fojas 2730, el día 30 del 7 del 2015 lo presenta, donde uno ve unos espacios medio alejados, ¿no?, de la última palabra y la firma de Bruno. Y esto tiene una explicación también. Bruno nos ha contado que le afirmó un papel en blanco, el poder en blanco, nos contó Bruno, en la cárcel. Ahí, Esper, vení, acá hay que hacer esto, pumba, firmo, después voy y presento. Había desistido de la apelación. ¿Por qué desiste de la apelación? ¿Qué, estás conforme con el procesamiento? No, eso era muy importante. ¿Por qué? Porque era muy importante y muy necesario que este expediente no llegue al control de la Cámara. Y es por eso que la doctora Esper se olvida de apelar el procesamiento de Pablo. Y es por eso que le dice a Bruno, hace que tus abogados desistan. Lo contó Bruno acá, en su declaración. Esta banda de delincuentes corruptos necesitaban, además, dejar a sus víctimas en estado de desprotección. Y efectivamente estaban desprotegidos. ¿Qué ha pasado con este expediente? Este expediente sí llega. Perdón. Gracias. Este expediente sí llega a la Cámara, excelentísimo tribunal, llega a la Cámara.
¿Por qué llega a la Cámara este expediente? Porque Arancibia, el abogado de Iván Cabeza, no desiste de la apelación. Lo hemos tenido a Arancibia acá también, declarando. Arancibia nos ha contado lo mismo que nos ha contado Silvia Chami, Silvina Cabeza e Iván Cabeza. Desde el otro lado de la moneda han sido coincidentes los relatos de los testigos. Perfectamente coincidentes los relatos de los testigos. Claro, él no iba a desistir. Llegó a la Cámara finalmente el expediente. En medio de este interín, que va a la Cámara, aparece esta causa, toma estado público y no le queda más alternativa a Reynoso que desprenderse de la competencia. La toma la competencia Babbio. En el medio y pasando un tiempo, bueno, finalmente debe dejar el juzgado, el tío. Y entonces Babbio tiene el expediente. Y Babbio lo tiene, el expediente lo tiene trabajando. Ahora, la Cámara tenía que resolver esta cuestión. Lo que llega a la Cámara, excelentísimo tribunal, son dos cuestiones. Dos cuestiones. La apelación de Arancibia con respecto a al procesamiento con prisión preventiva de Cabeza, los otros estaban desistidos, con lo cual la Cámara no iba a poder revisar esos otros. Pero también llega una apelación de Villalba, el fiscal Villalba, cuando se entera de la mágica libertad de oficio, la excarcelación de oficio. Y entonces llega a la Cámara. Bueno, ¿qué hace la Cámara? La Cámara tiene que resolver esta situación, ¿no? Y la Cámara resuelve. Se demora un poco la Cámara también en resolver. Claro, no es como el juzgado de Orán, que resolvían a las 24 horas las excarcelaciones, ¿no? La Cámara, en una sentencia del 2 de junio de 2017, entra a resolver esta cuestión. ¿Y qué hace la Cámara? La Cámara empieza a revisar un poco y encuentra que dice en la hoja 14, no sé cuál será el número de foja del expediente, punto 2 de los considerando, dice, bajo estos parámetros, de la lectura del auto de procesamiento obrante a fojas 1673, 16 y 1707 de las actuaciones indagatorias de los imputados, se desprende que lucen ausentes tanto la fijación e intimación de los hechos por los cuales el juez de grado procesó a Iván Cabeza, Pablo Sebastián Meneses, Bruno Mazzone y José Luis Toledo, como también la debida motivación del resolutorio atacado. En efecto, en lo que incumbe a la sentencia, a la sustanciación lógica del auto impugnado, esta sala advierte que los fundamentos desarrollados en la resolución no reúnen las condiciones legales previstas por las normas procesales, artículo 123 y concordante del Código Procesal Penal de la Nación, para ser considerados como un acto válido, pues del análisis de su razonamiento imputativo surge que las conclusiones a las que se arribó resultan contradictorias e infundadas, por lo que el fallo carece de la motivación que exige la ley procesal. En mi barrio le dicen es un desastre eso. Yo no he entendido ni media palabra cuando he leído esa indagatoria, excelentísimo tribunal. Y encima las indagatorias son todas iguales, copia y pegue, copia y pegue. La única palabra que le han cambiado a las indagatorias es, en el caso de Iván Cabeza, que era el jefe de la banda, y los otros eran miembros de la banda. Nada más. Una barbaridad. No había una prueba, no había un hecho, nada. Bueno, ¿y qué hace la Cámara? La Cámara termina anulando la indagatoria, anula la sentencia de prisión preventiva, perdón, la sentencia de procesamiento con prisión preventiva de los cuatro, Cabeza, Mazzone, Toledo y Meneses, y también las indagatorias de ellos,
claro, no anula la indagatoria de Marcelo Mazzone y de Martín Abella, porque claro, no la habían visto, no había llegado. Y no podía llegar porque no estaba resuelta la situación procesal ni de Martín ni de Marcelo. Y entonces yo no había podido apelar, ni una falta de mérito, nada. Claro, no podía llegar al conocimiento. Entonces, ¿qué hace la Cámara? La Cámara le dice al juez, no, mire, señor juez, señor Babbio, ponga un poco de orden acá. Como anula todo, ni siquiera entra a considerar la apelación del fiscal con respecto a las libertades de oficio. Cuando el fiscal apela, el fiscal dice, esto es un acto de corrupción, porque los imputados pagaron. ¿Y por qué sabía el fiscal que los imputados habían pagado? Porque los dos imputados, Bruno Mazzone y Pablo Menezes, se presentaron ante Babbio a decirle, señor juez, hemos tenido que pagar. No hemos entendido por qué nos han procesado, no somos narcos, nos dedicamos al negocio de la carne y nos han sacado $500,000 a cada uno. Y no había otra manera de recuperar la libertad. Se lo dijeron a Babbio en la instrucción de esta causa, la causa Reynoso, y lo repitieron acá, cuando vinieron y nos contaron sus padecimientos y todo lo que pasó. Luego se suma a esa declaración Cabeza, que también Cabeza termina contando, yo no quería pagar, yo no he pagado, mi familia pagó, me dio engañada por Tara y qué sé yo. Cabeza está convencido que esos $100,000 una mexicanía del Tara a Reynoso. Yo no estoy muy seguro todavía si eso es así o no es así. Ahora, lo que sí está claro es que ya Reynoso tenía que darle la libertad a Cabeza, porque Reynoso tenía que evitar que este expediente llegue a la Cámara. Y entonces seguramente él creyó que de esa manera iba a evitar que el expediente llegue a la Cámara y la Cámara tenga acceso a esta barbaridad. Bueno, entonces la Cámara hace esto que estoy diciendo, pero también la Cámara le dice a Babbio, declara la nulidad y le ordena a Babbio, dice, voy a leer, ordenar al instructor para que en razón de las consideraciones efectuadas en la presente resolución, previo a indagar a los coimputados y a producir las pruebas necesarias, dicte un nuevo pronunciamiento ajustado de derecho. Es decir, no les dice no los investigue, le dice esto es un desastre, esto es nulo. Ahora, antes de llamarlo de vuelta, usted tiene que juntar la prueba que usted considere pertinente juntar, pero además lo instruye para que pida informes a AFIP, a la UIF, al Banco Central, sobre la situación de esta gente. A la AFIP, si es que había alguna cuestión de delito penal económico, a la UIF para que diga, a ver, si había informe ROS, se llama lo que la UIF tiene, ¿verdad? ROS, que es Reporte de Operaciones Sospechosas. Y al Banco Central también. De todos modos, la base de datos de la AFIP es la misma que del Banco Central. Bueno, eso va avanzando, se va produciendo. Y acá tenemos un elemento también particular y novedoso, y que es el siguiente. Vino aquí a declarar la doctora Giampotis. Junto con la doctora Giampotis declararon otros empleados y funcionarios, secretarios del juzgado, entre ellos Darco Moglio, el que me estoy acordando en este momento, la Giampotis. ¿Y qué pasó acá? La Giampotis nos dijo, cuando vino aquí, Darco Moglio también, que, bueno, Reynoso le da, no me acuerdo ahora si le da a Darco Moglio, a la Giampotis, hacer procesamiento. Entonces la Giampotis dice, porque la Giampotis es la que tiene un posgrado en cuestiones tributarias. Y entonces la Giampotis dice, ¿tenemos la determinación de la AFIP? No hay determinación. No le puedo imputar delito de evasión fiscal. No le puedo imputar evasión fiscal si no tengo la determinación de la AFIP. Puedo imputarle lo mismo. ¿Quién es el juez? El juez soy yo. ¿Vos sos camarista? Cuando vos seas juez, vos vas a hacer lo que vos quieras. Ahora haceme caso. Esas fueron las palabras del tío, Reynoso.
Palabras que van a repetir casi todos los empleados que vinieron a declarar acá, con un montón de situaciones. Y que eso también lo voy a guardar en un ratito, pues no quiero cerrar la cuestión cabeza. 5 minutos de cuarto.